Descubierto, el millonario susurró una promesa transformadora en su primer encuentro emocionant en un rincón bullicioso de Buenos Aires, donde el aroma del asado se entremezcla con risas y música de cumbia. Miguel miraba la vida pasar desde el taller mecánico de su padre. A sus 25 años, había aprendido a manejar cada herramienta y a lidiar con los motores como si fueran extensiones de su propio cuerpo, pero en su corazón había un vacío que el aceite y el metal no podían llenar. Soñaba con algo más, una vida que lo liberara de la rutina, donde su espíritu pudiera volar alto. Sin embargo, la voz de don Carlos, su padre, resonaba con fuerza: el trabajo honesto es la clave, hijo. Un mantra que, aunque valioso, lo mantenía atado a un destino que no deseaba. Un día, todo cambió. Doña Elena, su madre, le presentó una oportunidad, un seminario sobre emprendimiento. Miguel, tal vez sea el empujón que necesitas, dijo con ternura. Y ahí estaba él, nervioso, en un centro comunitario rodeado de personas de diferentes clases sociales, donde las risas y el estruendo de la música parecían distantes. Pronto encontró a Alejandro, un millonario que, a pesar de su éxito, compartía una historia humilde que resonó en cada fibra del ser de Miguel. En medio de la multitud, Alejandro lo miró a los ojos y susurró: nunca dejes que tu origen determine tu destino. En ese instante, el corazón de Miguel latió con fuerza, infundido de una esperanza que había creído perdida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, de vuelta en el taller. Un nuevo fuego ardía en el alma de Miguel, pero también un torrente de dudas. Con los pocos ahorros que había conseguido, decidió abrir su propio negocio, una pequeña empresa de reparación de automóviles. La comunidad lo apoyó al principio, pero pronto se dio cuenta de que la desigualdad era una sombra persistente, acechando cada paso que daba. Cuando su primer cliente, un hombre de un barrio adinerado, lo miró de reojo con desdén, Miguel sintió que el suelo se le abría a los pies, todo lo que había soñado se desvanecía como humo. La tensión creció aún más cuando su padre se lesionó en el taller. Don Carlos, el hombre fuerte y noble que siempre había sido el pilar de su familia, ahora dependía de él. Mientras el tiempo se hacía escaso, el peso de la desesperación comenzó a apretar el corazón de Miguel. La familia, liderada por doña Elena y sus sacrificios, parecía a punto de estallar. Todo el amor que siempre había sentido por su hogar ahora estaba en riesgo de desvanecerse. Sin embargo, en medio de la tormenta, apareció Carla, una amiga de la infancia que nunca dejó de creer en él. Miguel, recuerda por qué querías cambiar las cosas, le dijo, con ese brillo en los ojos que siempre lo animaba. Le propuso organizar una jornada de reparación de coches a bajo costo. La idea despertó viejas esperanzas en él. Mientras comenzaban a planearlo, una inquietante llamada de Alejandro lo sacó de su ensueño. ¿Podría ese secreto ser la chispa que encendiera su camino hacia adelante? La vida de Miguel estaba a punto de cambiar de nuevo, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras Miguel sostenía el teléfono, su corazón se aceleró. La voz de Alejandro, con su acento firme pero amigable, le llegó como una ráfaga de aire fresco. Miguel, tengo una propuesta que podría ayudarte a dar el siguiente paso, dijo el millonario. Pero en la mente de Miguel, la incertidumbre se mezclaba con la alegría. ¿Qué podría ofrecerme un hombre como él?, pensó, sintiendo una punzada de desconfianza. Alejandro continuó hablando, y cada palabra parecía una chispa encendiéndole la esperanza. Quiero que vengas a mi oficina. Estoy interesado en invertir en emprendedores como tú, que tienen pasión y visión. Miguel nunca había considerado que alguien de la alta sociedad pudiera creer en él, un simple mecánico de barrio. Pero la oferta también lo llenaba de temor. Aceptaría la ayuda de un desconocido. Mientras colgaba el teléfono, el ánimo de Miguel fluctuó. La propuesta de Alejandro podría ser la oportunidad que siempre anheló,
pero el temor a perder su identidad y el desprecio de aquellos que siempre lo habían mirado en menos lo detenía. Miró por la ventana hacia el taller, donde el eco del motor de un coche resonaba, mezclándose con las risas de los niños que jugaban en la calle. Era el hogar, pero que tan lejos estaba de convertirse en una prisión. Con un gesto decidido, buscó a Carla, quien lo esperaba con ansias. Al contarle sobre la llamada, sus ojos se iluminaron. Esto es increíble, Miguel. Tienes que hacerlo, solo piénsalo como una oportunidad para crecer. Pero en la cabeza de Miguel, un eco ensordecedor de dudas lo inundaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si nunca estoy a la altura? Su voz tembló. Carla, siempre persuasiva, le tocó el hombro. No se trata de la seguridad, se trata de la posibilidad. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La imagen de la oficina de Alejandro brillaba intensamente en su mente. Con cada giro de sus pensamientos, las dudas aumentaban. Pero también la pregunta se hacía más fuerte: ¿qué pasaría si no lo intentaba? Finalmente, decidió que debía hablar con su padre. En la penumbra del taller, don Carlos estaba viendo una de las viejas revistas de coches. Miguel sintió el peso de la conversación, cada palabra un ladrillo en su muralla de dudas. Papá, he recibido una oferta. Alejandro quiere invertir en mi negocio. La respiración de su padre se detuvo por un momento, y una mezcla de orgullo y preocupación iluminó su rostro. ¿Estás seguro de que confías en él?, preguntó don Carlos con voz firme, honrando su propia lucha cotidiana. Siempre recuerda de dónde vienes, hijo. Las palabras resonaron en el taller. Aquel lugar lleno de sudor y esfuerzo era el símbolo de su historia. Pero también era el momento de trazar un nuevo rumbo. Con cada hora que pasaba, Miguel sentía que la balanza se inclinaba a su favor. Decidió que un riesgo era necesario. Así que, al amanecer, se vistió decidido y se dirigió a la oficina de Alejandro con el corazón latiendo fuertemente. Mientras caminaba, su mente estaba llena de posibles escenarios. ¿Entraría en un mundo donde nunca podría encajar? ¿O sería una nueva oportunidad de restaurar no solo coches, sino también su vida? Al abrir la puerta de la oficina, el aire estaba cargado de posibilidades. Alejandro lo recibió con una sonrisa, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, una interrupción inesperada nubla el ambiente. Una llamada entrante al móvil de Alejandro lo hizo cambiar de rostro y Miguel sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué secretos ocultaba el millonario que podrían cambiarlo todo? Miguel apenas tuvo tiempo de asimilar la inquietante expresión en el rostro de Alejandro. El millonario se apartó un poco, contestando la llamada en un tono mucho más serio de lo que había usado con él. Las palabras eran cortas y tensas, y cada frase parecía añadir un peso inaguantable al aire. Miguel se quedó de pie, como una sombra inmóvil en la puerta, su mente girando en un torbellino de preguntas. No, no puedo, decía Alejandro, su voz en un susurro urgente. No es el momento. No quiero involucrarte en esto. Aquel fragmento de conversación lo hizo sentir como un intruso. Las dudas que había dejado de lado parecían regresar con una fuerza renovada. Sin saber qué hacer, su corazón latía con la misma fuerza con la que había llegado, pero ahora acompañado de una nueva pregunta: ¿debería seguir aquí? Cualquier intención de ver a Alejandro como una figura de ayuda se desvaneció cuando se dio cuenta de que había más en juego en este encuentro que simplemente una inversión. Cuando finalmente colgó, Alejandro se volvió a Miguel. La sonrisa estaba ausente. Lo siento, son asuntos personales, dijo, intentando recuperar un semblante cordial. Pero Miguel no podía ignorar el cambio en la atmósfera. El ambiente de promesas ahora parecía cargado de secretos y desconfianza. ¿Está todo bien? Miguel se atrevió a preguntar, en un intento de entender la situación que acababa de interrumpir. Sí, sí, claro, respondió Alejandro, pero su mirada errante decía lo contrario. Hablemos de ti, de tu proyecto. ¿Qué tipo de inversión estás pensando? Miguel sintió que la conversación se movía hacia grandes proposiciones que de repente parecían menos atractivas. En su mente, la imagen de su taller se mantenía viva, y una parte de él quería regresar a la familiaridad de su vida cotidiana. Alejandro comenzaron a explicar su visión, pero Miguel apenas escuchaba.
Solo podía pensar en lo que había escuchado, en lo que no se había dicho. La promesa de un futuro brillante comenzaba a desdibujarse. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza: recuerda de dónde vienes. No lo sé, Alejandro, finalmente admitió Miguel, sintiendo que la confianza se deslizaba entre sus dedos. Quizás esto no sea lo que necesito. Quizás estoy intentando alcanzar algo que no puedo tocar. Su voz se quebró un poco ante la incerteza que se apoderaba de él. Alejandro frunció el ceño, la sorpresa claramente visible en su rostro. Miguel, no puedes dejar que el miedo te detenga. Cada gran emprendedor enfrenta momentos de duda. Eso es parte del camino. Las palabras de aliento parecían sinceras, pero a Miguel se le antojaban vacías. ¿Y si no estoy preparado?, interrumpió, sintiendo su vulnerabilidad a flor de piel. ¿Y si este camino me aleja de lo que realmente importa, de lo que me ha hecho feliz hasta ahora? La lucha interna lo consumía. La sensación de ser insignificante en un mundo que apenas conocía crecía. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave murmullo de la ciudad afuera. Alejandro, que había estado proyectando confianza, ahora parecía entender la magnitud de la batalla que Miguel libraba dentro de sí. Puedo ver que esto es difícil para ti, dijo Alejandro con un tono más suave, casi compasivo. Pero quizás deberías mirar esto no solo como una oportunidad, sino como un modo de expandir tus horizontes. Tu felicidad está en juego, pero también lo está tu potencial. Miguel se echó hacia atrás, sintiendo el peso de la decisión. La esperanza y la desconfianza se debatían dentro de él, creando un caos que necesitaba aclarar. Justo cuando estaba a punto de responder, el teléfono de Alejandro vibró nuevamente, interrumpiendo el momento. Al mirarlo, el rostro de Alejandro se tornó pálido. ¿Quién puede ser?, musitó para sí mismo, pero entonces su mirada se fijó intensamente en Miguel. Es mi abogado. Debo contestar esto. Mientras se alejaba por el otro lado de la habitación, un nuevo torrente de preguntas llenó la mente de Miguel. ¿Qué estaba sucedido en la vida de este millonario que influiría en su destino? Más que una simple inversión, quizás se trataba de algo más grande, algo que podría cambiarlo todo. Con cada paso que daba Alejandro en la distancia, Miguel sintió que estaba al borde de un precipicio. ¿Se atrevería a saltar? ¿Dónde lo llevaría esta conexión aparentemente prometedora? La ansiedad lo invadió, y sin darse cuenta, ya estaba tomando una decisión que podría definir su vida. Entonces, la voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. No puedo hablar de esto ahora, pero lo haré, ahora mismo. Miguel sintió un escalofrío. ¿Dónde lo llevaría esto? Miguel no pudo evitar sentirse atrapado en una encrucijada, con el sonido de la voz de Alejandro resonando en su cabeza. Ya no puedo seguir así, pensó, recordando los días en su taller, cuando la incertidumbre no existía. La forma en que había trabajado la madera, dándole forma con sus manos, parecía tan distante de la vida que se vislumbraba ahora. Justo cuando su mente se llenaba de esos recuerdos, Alejandro regresó con una expresión forzada. Lo siento, fue un asunto delicado, dijo, tratando de recuperar la compostura. Dejemos el teléfono de lado. Concentrémonos en ti. Sin embargo, el aire seguía denso, como si la llamada hubiera dejado un rastro de preocupación en la habitación. ¿Qué pasa realmente, Alejandro?, preguntó Miguel, sintiendo que ya no podía ocultar su inquietud. Te veo diferente. No es solo un proyecto, ¿verdad? Alejandro bajó la mirada, dudando. No es fácil compartir esto, pero necesitas saberlo. Hay fuerzas en juego, y a veces, la gente que más necesita tu confianza no es quien parece. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. La mezcla de curiosidad y temor lo abrumaba. No entiendo qué quieres decir con fuerzas en juego. Sin dejar de mirarlo, Alejandro tomó una respiración profunda, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi última inversión me ha puesto en una situación complicada. Gente que no dudaría en hacer lo que sea para obtener lo que desean, y hay más en ello que solo dinero. Quiero protegerte, pero también creo que este es un paso que tú necesitas dar. ¿Es una decisión de qué estás hablando? Miguel interrumpió con voz temblorosa,
arrepintiéndose al instante. No puedo seguir tu diálogo de misterio. Esto me involucra a mí. Lo sé, dijo Alejandro, su rostro lleno de tensión. Es parte de lo que me preocupa. Si decides sumergirte en este mundo, no solo ganarás lo que has soñado, también tendrás que enfrentar cosas que la verdad nunca has imaginado. La ansiedad de Miguel creció. La idea de dejar atrás su antiguo mundo parecía al mismo tiempo aterradora y fascinante. ¿Y qué voy a hacer si me involucro en algo que no puedo manejar?, preguntó, sintiendo que sus palabras salían casi en un susurro. Necesitarás ser fuerte. En este juego, la vulnerabilidad puede ser letal, respondió Alejandro, sus ojos reflejando una sombra de dolor antiguo. Miguel tragó saliva. No sé si soy suficientemente fuerte para eso. La inseguridad lo invadía, apretándole el pecho. A veces creo que nunca lo seré. Ahí te equivocas, dijo Alejandro, acercándose un poco. La fortaleza no siempre se mide en lo que uno logra. También se trata de ser capaz de resistir, de levantarte cuando caes. Todo gran viaje empieza con un pequeño paso, uno que ya has dado al venir aquí. Las palabras de Alejandro resonaron en su corazón. Miguel se sintió aturdido, pero había algo que comenzó a despertar en él, una chispa de determinación. Quizás podría ser más de lo que pensaba, sin embargo, antes de que pudiera articular su resuelta respuesta, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la habitación. Una figura delgada apareció, interrumpiendo el momento, trayendo consigo una energía distinta y desconocida. Era una mujer, con un aire desafiante en su andar, que se detuvo en seco al ver a ambos en la sala. Alejandro pareció visiblemente incómodo, cambiando su postura. Sofía, murmuró, como si la mera mención de su nombre hubiera alterado la atmósfera. Miguel sintió que una tensión aún más palpable llenaba el aire. ¿Por qué no me dijiste que tendrías compañía?, dijo Sofía, su mirada examinando cuidadosamente a Miguel. No quiero ser indiscreta, pero hay cosas de las que necesitamos hablar. Y en ese instante, Miguel sintió que su decisión, su salto hacia lo desconocido, ya no era solo suya. ¿Qué está pasando ahora?, se preguntó internamente, preguntándose qué revelaciones más estaban por venir. La conexión había comenzado, pero el curso del destino estaba a punto de ser alterado de maneras que aún no podía imaginar. Miguel sintió que el aire se volvía más espeso, como si la intrusión de Sofía hubiera desencadenado un torrente de sabores y olores. Su presencia parecía vibrar en la habitación, desafiando el silencio y añadiendo una nueva capa a la conversación que aún no había comenzado a desmenuzar. ¿Es cierto lo que Alejandro acaba de decir sobre el juego en el que te estás metiendo?, preguntó Sofía, su voz firme y segura. Porque, honestamente, no sé si estás listo para lo que te espera. Miguel, sorprendido, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué todos están hablando en código? ¿Qué saben que yo no sé? Alejandro, que había permanecido en un silencio tenso, tomó aire antes de hablar. Sofía es parte de lo que sucede, Miguel. Ella ha estado en este mundo y sabe los peligros que encierra. Te está advirtiendo, por tu propio bien. Sofía se cruzó de brazos, su mirada fervorosa fija en Miguel. Mira, esta vida puede lucir brillante, repleta de oportunidades, pero también está llena de ilusiones y traiciones. No importa cuán fuerte te creas, una vez que estás dentro, ya no puedes dar marcha atrás. Miguel intentó asimilar las palabras. La seguridad que había comenzado a sentir momentos antes, cuando pensó en salir de su zona de confort, se evaporó. Lo sé, pero también hay algo dentro de mí que me dice que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Quiero intentar algo nuevo, ser diferente. Sofía dejó escapar una risa amarga. Ser diferente no siempre significa ser tú mismo. En este mundo, cambiar tu esencia es parte del precio que pagas al entrar. Pero, ¿estás realmente dispuesto a arriesgar quién eres para conseguir lo que deseas? Las dudas de Miguel se agolpaban, mezclándose con una rabia por la falta de claras respuestas. No me digas que soy un niño que no sabe lo que quiere. He luchado por salir de un lugar que me ahoga cada día. Pero lo que no entiendes, Miguel, interrumpió Alejandro, es que tus luchas están por cambiar de un momento a otro. Ahí fuera, hay personas que ven en ti más que un sueño.
Ven un objetivo, Miguel sintió el eco de esa afirmación reverberar en su ser. Las palabras de Alejandro comenzaban a ocupar un lugar más importante del que había imaginado. Sin embargo, todo lo que había llegado a entender en el taller, cada viraje de las herramientas sobre la madera, ahora se sentía frágil ante la cruda realidad que Sofía trazaba. Entiendo que tienes dudas sobre lo que prometí, pero quiero que sepas que no estás solo en esto, dijo Alejandro, apoyando una mano en el hombro de Miguel. Eres más fuerte de lo que crees. Este nuevo comienzo podría ser tu oportunidad de brillar. Esas palabras abrieron una leve rendija de luz en el oscuro laberinto de sus pensamientos. Tal vez solo necesitaba un mapa para trazar su camino. Sofía, observando la transformación en el rostro de Miguel, inclinó la cabeza en un gesto casi de respeto. Está bien. Si decides seguir adelante, tendrás que prepararte. Cada paso tiene consecuencias. Pero si lo haces, te prometo que no te dejaré solo. Estás diciendo que puedo confiar en ti, dijo Miguel, sintiendo un atisbo de esperanza. No exactamente, replicó Sofía, esbozando una sonrisa sardónica. Confío en que puedas enfrentarte a tus propios demonios. Pero de eso a confiar en mí, eso depende de ti. La tensión en el aire parecía casi eléctrica, y Miguel sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. La determinación estaba floreciendo, pero el miedo no se desvanecía por completo. Lo haré, finalmente afirmó. Quiero intentarlo. Estoy dispuesto a arriesgarme, Alejandro sonrió, satisfecho. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, la luz del móvil de Sofía vibró en su bolsillo. Ella lo sacó, y su expresión cambió radicalmente. Es una llamada importante. Necesito atender esto, dijo, mientras se alejaba hacia la esquina de la habitación. La puerta de la incertidumbre había sido entreabierta, y Miguel sintió fuerzas tirando de él en direcciones opuestas. En cualquier momento, Sofía podría revelar más detalles que cambiarían el rumbo de su elección. ¿Sería este el momento en que Miguel se daría cuenta de que sus luchas iniciales no eran nada comparadas a lo que estaba por venir? Se quedó atento, sabiendo que muy pronto, otra revelación podría cambiarlo todo. Entre luces y sombras, su destino estaba en juego. Miguel observó cómo Sofía se alejaba, su figura desapareciendo detrás de las sombras proyectadas por las luces de la sala. Sintió una mezcla de ansiedad y anticipación, como si una tormenta se preparara a desatarse. La conversación que acababan de tener lo giraba en una espiral de pensamientos. Había un camino frente a él, lleno de neblina y misterio, y aunque el temor se aferraba a su pecho, también había un destello de esperanza. Mientras aguardaba el regreso de Sofía, la mirada de Alejandro se convirtió en un refugio. No quiero presionarte, Miguel, pero esto no es solo un juego. Implica elección y resultado. Las decisiones que tomes aquí resonarán en tu vida, comentó Alejandro, usando un tono más suave. Miguel asintió, reconociendo en el fondo que tenía razón. Entiendo. No es solo que quiero, sino lo que estoy dispuesto a sacrificar por ello, respondió con una voz más firme. Esa pequeña claridad calmó un poco las olas en su interior. No obstante, la incertidumbre lo mantenía alerta. De pie en la habitación, el aroma del café le recordaba a las mañanas en casa, donde la calidez de su madre siempre le daba consuelo. Se preguntó si ella estaría orgullosa de que finalmente se estuviera atreviendo a tomar decisiones. Pero el temor a defraudarla lo azotaba con cada pensamiento, como si la carga de las expectativas familiares fuera un peso añadiéndose a su carga emocional. Sofía regresó y encontró en su rostro un atisbo de transformación. Lo siento, fue un tema familiar, dijo, sin entrar en detalles. Su expresión, no obstante, revelaba que había oído algo que la inquietaba. ¿Estás lista para hablar de lo que sigue?, preguntó ella, sus ojos fijándose en Miguel con una intensidad que lo hizo sentir vulnerado. Sí, respondió él, aunque sus palabras sonaron más a un susurro que a un grito de decisión. De acuerdo, empezó Sofía, dejando caer su voz. Hay un evento esta semana. Es una reunión donde 3 grupos de personas buscan individuos como tú. Quieren a alguien con tu talento, creatividad y, te lo voy a decir claro, tu vulnerabilidad es atractiva. Pero hay riesgos. Siempre hay riesgos. El corazón de Miguel se aceleró.
La posibilidad de ser visto, de darse a conocer lo emocionaba y lo asustaba a la vez. ¿Qué tipo de riesgos?, inquirió, atrapado entre su curiosidad y su miedo. Ella pareció dudar por un momento, como si sopesara sus palabras. La gente no siempre actúa con pureza. Aquellos en el poder. A veces, lo que buscan no es amistad, sino aprovechamiento, explicó, como si cada palabra fueran espinas. Miguel sintió que una sombra se arrastraba por su mente. La vida que había intendido crear se llenaba de advertencias, pero, al mismo tiempo, él no podía sacudirse la sensación de que este camino era su única salida. ¿Y cómo sé que todo esto no es una trampa?, cuestionó, su voz apenas un hilo. Sofía lo miró fijamente. Tienes que confiar en tu instinto. Eres más inteligente de lo que piensas. Pero, Miguel, tienes que entender que este mundo no te espera. Si quieres avanzar, debes actuar, y rápido. La urgencia en su voz lo sacudió. La adrenalina corría por sus venas. Está bien, firmó, una determinación creciente en su pecho. Estoy dentro. Solo quiero que me digas qué necesito hacer. Necesitas prepararte para la reunión. No solo será una simple presentación. Hay un reto involucrado. Un desafío que te pondrá a prueba, dijo, sus ojos brillando con un matiz de desafío. Miguel sintió como el frío de la duda lo asaltaba nuevamente. Pero al mirar a Sofía, vio algo más. Una chispa de admiración, casi como si ella viera en él algo que él mismo aún no reconocía. Dime más sobre ese reto, murmuró, la incertidumbre reemplazando a la esperanza. Cuando llegues, van a pedirte que muestres quién eres, y no solo hablo de habilidades. Quieren autenticidad, cruda y pura, respondió, su voz cargada de una seriedad que Miguel nunca había escuchado antes. Si no estás listo para eso, podrías perderte en el intento. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. Mientras una pregunta se instalaba, ¿está realmente preparado para enfrentar la verdad de quién es? Miguel sintió que la vida como la conocía se desvanecía lentamente, y nuevamente la pregunta de si podía arriesgarse lo asfixiaba. La habitación era un vórtice de posibilidades, y justo en ese momento, supo que el verdadero reto estaba por venir. ¿Qué secretos revelaría la reunión? ¿Qué parte de él saldría a la luz y podría transformar su vida para siempre? La incertidumbre lo envolvió, y los ecos de las amenazas aún resonaban en su mente. Era un momento crucial, pero Miguel comprendía que no podía dar marcha atrás, no ahora. Miguel despertó esa mañana con la mente rebosante de pensamientos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, trazando surcos dorados en su cama, pero para él, ese brillo no era suficiente para disipar la tormenta interna que lo acosaba. Estaba a solo días del evento que definiría su futuro. Podía sentir el pulso de su corazón resonando en sus oídos, cada latido un recordatorio de la decisión que se avecinaba. Mientras se preparaba, su madre aparecía en cada rincón de su mente. La autenticidad es todo, solía repetir. Ella siempre había instado a Miguel a ser fiel a sí mismo, a no sucumbir a las presiones del mundo. Pero, ¿qué significaba realmente ser auténtico? Podría exhibir sus vulnerabilidades en un lugar donde parecía que el tiempo y el juicio se detenían. Se vistió con una camisa blanca, su favorita, y un par de pantalones que le quedaban perfectos. Se miró en el espejo y, aunque las arrugas de preocupación surcaban su frente, trató de encontrar en sus ojos una chispa de valor. Hoy es el día, se dijo, cuando de repente, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era Sofía, y su voz al otro lado de la línea tenía un tono decidido. Hola, Miguel. Te llamo para revisar los detalles finales. La reunión es esta semana y tengo que asegurarme de que estés listo, emocionalmente, dijo ella, marcando un énfasis en la última palabra que hizo que su estómago se encogiera. Estoy listo. Quiero decir, estoy intentando estarlo, respondió Miguel, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Sofía lo alentó. Escucha, siempre hay una parte de nosotros que duda, pero eso es normal. Dale una oportunidad a tu verdad. Pero recuerda, hay quienes están ahí para testar tu voluntad. Algunas cosas podrían doler, pero son necesarias. Las palabras de Sofía eran afiladas, cada una cortando a través de su ansiedad.
mientras hablaba, fue capaz de visualizar el lugar donde se llevaría a cabo la reunión, una sala opulenta, llena de rostros desconcertantes y un aire de competencia palpable. Sintió un temor súbito, como si alguien le estuviera susurrando al oído que no pertenecía allí. Tranquilo, Miguel. Cada paso que tomas te lleva hacia adelante. Este desafío es tan personal como lo quieras hacer, dijo Sofía, y por un momento, su voz fue un bálsamo en su tormenta interna. Recuerda esos momentos felices. Abraza tus pasiones mientras compartes tu historia, pero, ¿cuál era su historia? Aquella pregunta lo mantenía en un estado de angustia. Debía encontrar la manera de presentar su autenticidad sin perderse en las exigencias externas. Al colgar, tomó un respiro profundo. Caminó hasta la cocina, donde el aroma del café recién hecho lo envolvió. Cada sorbo lo alentaba a reflexionar sobre su viaje. Recordó a sus amigos, las tardes de risas y los sueños compartidos. En ellos encontraba un propósito, una razón para enfrentar el mundo que se extendía ante él como un lienzo en blanco. Sin embargo, no podía evitar pensar que una parte de él estaba a punto de ser desnudada. No solo sus talentos, sino su esencia misma. ¿Podría enfrentar eso? Miguel sí sabía que esta oportunidad era única, como un tren que pasaba solo una vez. Mientras se preparaba para salir, su mente rebobinó una y otra vez una idea: esto es más que un reto, esto es tu redención. Pero en la profundidad de su ser, sintió un temblor de duda. ¿Qué sucedería si se mostraba tal como era y el mundo lo rechazaba? Con un último vistazo al reflejo en el espejo, se dijo que debía actuar. No había más espacio para la indecisión. Tenía que confiar en sí mismo. Sin embargo, al cerrar la puerta tras de sí, un mensaje brillante apareció en su teléfono. Sin contexto, decía: nos vemos pronto. Pero recuerda, todo se vuelve real solo cuando te lo crees. Nadie te ha dicho lo que realmente podrías encontrar, ¿verdad? El corazón de Miguel se detuvo un instante. Nuevamente, la incertidumbre lo envolvió. ¿A qué se refería el mensaje? ¿Qué secretos precisaban ser descubiertos antes de que se abrieran las puertas a su futuro? Anhelaba avanzar, pero esa inquietud se arrastraba tras de él, más insistente que nunca. La brisa matutina le acarició el rostro a Miguel mientras salía de su edificio. La calle estaba llena de vida, pero él se sentía como un náufrago en un mar de caras ajenas. Se unió a la multitud, tratando de no dejar que su ansiedad se apoderara de él. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. La reunión se acercaba, la incertidumbre se coló en su mente como humo espeso. Al llegar a la cafetería donde se había citado con Sofía, el ambiente cambió. El olor del café recién preparado era como un suave abrazo. Se sentó en una mesa, con la esperanza de que lo que fuese a abordar en la reunión lo acercara un poco más a la respuesta que tanto anhelaba. Entre sus dedos, jugueteaba con su teléfono, la pantalla brillando insistentemente con el mensaje que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Qué secretos podrías encontrar?, murmuró para sí mismo. Las palabras le daban un escalofrío. Era como si hubiera algo más en juego, algo oculto justo debajo de la superficie. La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Ella apareció con una sonrisa cálida, su energía chispeante iluminaba la habitación. ¿Listo para nuestra sesión de calentamiento?, preguntó, mientras se sentaba frente a él. Miguel intentó devolver la sonrisa, aunque no pudo evitar que un rayo de miedo cruzara sus ojos. No lo sé. ¿Y si no soy lo que esperan? Sofía lo miró fijo, sin permitir que la duda lo consumiera. Eres más de lo que piensas, Miguel. Vamos, compartamos lo que tenemos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué esperas lograr? La pregunta lo golpeó como una ola. Miguel respiró hondo, buscando esas palabras escondidas en su interior. Siempre he querido contar mi historia. Hay tanto que he vivido y que podría ayudar a otros, pero es difícil abrirse. Todo empieza ahí, Sofía lo interrumpió. La verdad florece cuando te permites ser vulnerable. Cada historia que existe tiene el poder de impactar. Y tú, amigo mío, tienes un fuego dentro que espera ser liberado. Las palabras de Sofía lo atravesaron. ¿Podría ser suficiente compartir sus imperfecciones, sus temores?
En ese instante, el miedo comenzó a mezclarse con una chispa de esperanza. Mientras conversaban, Miguel se fue sintiendo más ligero, el peso de la incertidumbre empezaba a desvanecerse. En ese lugar, las risas y palabras compartidas se entrelazaban, y todo pareció tener sentido, su esencia era su verdadera fortaleza. Pero justo cuando la conversación alcanzó un momento de conexión profunda, el celular de Miguel vibró de nuevo. Era un mensaje que le hizo helar la sangre. Decía, hay una decisión que debes tomar pronto. Lo que está en juego podría cambiarlo todo. No des la espalda a ningún susurro del destino, los ojos de Miguel se abrieron desmesuradamente. La premura en esas palabras lo llenó de inquietud. ¿Qué decisiones? ¿Qué susurros? Al mirar a Sofía, notó que ella también había cambiado de expresión, como si percibiera su agitación. ¿Todo bien?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Creo que hay algo más en marcha. Algo que está a punto de desatarse, respondió, mientras el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las voces de la cafetería se desvanecieron momentáneamente. Era como si un estruendo de tensión se instalara entre ellos. Afuera, el cielo se oscureció repentinamente, nubes amenazantes se reunieron como si presagiando lo que estaba por venir. Miguel sintió que el tiempo se detenía mientras una ola de determinación lo invadía. Era el momento de enfrentarse a su verdad, pero la presión de la incertidumbre lo tenía atrapado. La pregunta retumbaba en su mente, ¿sería capaz de tomar la decisión correcta en el momento crucial? A medida que Sofía lo miraba, atenta, él supo que no podía dudar más. Lo que se avecinaba era inminente, y las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Pero lo que Miguel no sabía, era que el susurro del destino ya había comenzado a revelarse, y él estaba a punto de dar un salto que lo cambiaría para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo en el instante en que su mente se llenó de posibilidades. Las palabras del mensaje giraban a gran velocidad, como un torbellino. Sin poderlo evitar, miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban preocupación y apoyo. En un momento, la cafetería bulliciosa se sentía vacía, y solo existía la conexión tangible entre ellos. Es como si hubiera algo en el aire, algo que busca salir, confesó Miguel, con la voz temblorosa. Las dudas lo asediaban, pero en su interior, una pequeña llama comenzaba a encenderse. Quizás es tu instinto, Miguel. Siempre hemos aprendido a ignorar esos susurros. Pero ¿qué pasa si esta vez es diferente? Sofía lo miraba con seriedad, como si no solo estuviese hablando de su futuro, sino del peligro que acechaba en las sombras. Respiró hondo, cerrando los ojos por un breve momento, y luego los abrió, determinado. Tienes razón. Si hay una decisión que tomar, quiero estar preparado. No puedo seguir viviendo entre dudas. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de su celular vibró de nuevo, esta vez más insistente. Con manos temblorosas, Miguel descolgó el teléfono. Era un número desconocido, pero ante su impaciencia, decidió contestar. Miguel. Necesitamos hablar. Te están buscando. No puedes ignorar esto, dijo una voz al otro lado. Una sensación de urgencia llenó la habitación. ¿Quién? ¿De qué hablas? Su voz apenas contenía el pánico. Sofía, al otro lado de la mesa, tensó los labios y le hizo un gesto para que se calmara. Es sobre el mensaje que recibiste. Escucha, no tienes tiempo. Queda poco antes de que las cosas empeoren. Puedes cambiar el rumbo de tu vida, pero debes actuar rápido. Antes de que pudiera procesar la información, la llamada se cortó abruptamente. Miró a Sofía, quien parecía haber oído todo. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué decisiones? ¿Quién lo estaba buscando? Su mundo interno se desbordaba. Necesitamos una decisión, Miguel. Pero, ¿estás listo para descubrir la verdad? Sofía habló con calma, pero él podía ver el destello de su propia ansiedad reflejado en su mirada. El ambiente a su alrededor se había vuelto pesado y cargado de tensión. Necesito tiempo para pensar, pero esto va más allá de mí, contestó, sintiéndose un poco más fuerte al compartir sus pensamientos. Si hay una verdad que me puede liberar, debo encontrarla. Quiero enfrentar lo desconocido. Mientras hablaba, un nuevo mensaje llegó a su celular.
Miguel lo leyó en voz alta, como si eso pudiera darle más peso a su decisión. Estamos a un paso de develar un secreto que cambiará todo. Solo tú puedes hacer que esto pase. Conéctate a la plaza central a las 6. Es tu oportunidad. Sofía lo miró, al borde de la incredulidad. ¿Vas a ir? No sabemos quién está detrás de esto. Podría ser peligroso. Sé que es arriesgado, pero ¿qué pasaría si este es el cambio que tanto he esperado? No puedo seguir viviendo en esta prisión de dudas, respondió con una confianza inesperada. Entonces, voy contigo, dijo Sofía firmemente, sin dudar. Las horas siguientes se sintieron como un torbellino de preparativos y corrientes de emociones. Miguel caminaba con pasos firmes, con una idea clara en mente, estaba listo para afrontar su destino. El murmullo de la gente aumentaba mientras se acercaba a la plaza central. El aire se cargaba de electricidad, como si el universo estuviera perfectamente alineado para el momento que se avecinaba. Al llegar, la multitud lo envolvió. Cada cara que pasaba parecía esconder un secreto profundo, una conexión que él no podía percibir. Mirando a su alrededor, buscó cualquier señal, era como si todo estuviera interconectado, y él, por fin, estaba a punto de revelar su propio hilo en esta compleja red. De repente, un hombre apareció ante él, su postura erguida emanaba confianza. Miguel, dijo con voz grave. Es tiempo de descubrir lo que realmente se encuentra en juego. Lo que suceda hoy puede llamar a las puertas de tu futuro. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, era el momento decisivo. Las preguntas zumbaban en su mente. ¿Qué haría si la verdad que estaba a punto de descubrir no era la que esperaba? Pero ya no había vuelta atrás. Todo estaba en juego, y él estaba preparado para enfrentarlo, con Sofía a su lado. Lo que vendría a continuación lo llevaría más allá de lo imaginable, y lo cambiaría para siempre. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, proyectando un cálido dorado sobre la plaza central. Miguel caminaba con el pulso acelerado y el estómago en un nudo, listo para enfrentar una encrucijada que cambiaría su vida. Sofía caminaba junto a él, su presencia era un ancla en medio de la tormenta de emociones. Cuando el hombre de voz grave se presentó, Miguel sintió que un aura de misterio lo rodeaba. Hoy descubrirás más que tu futuro, Miguel. Se trata de la verdad y del poder que llevas dentro. Las palabras reverberaron en su pecho, como un eco llamando a su esencia más profunda. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó Miguel, su voz era firme, aunque el corazón le latía con intensidad. Tu autenticidad. Lo que traes en tu interior es lo único que te permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar en este entorno. Aquí se enfrentan sueños, rivalidades y verdades dolorosas, dijo el extraño, observándolo con ojos inquisitivos. Vamos, Sofía y Miguel lo siguieron a través de la multitud hasta un escenario improvisado. La tensión era palpable. Un grupo diverso de personas los rodeaba, cada una parecía tener una historia que contar. Al ver la mirada curiosa de la multitud, Miguel sintió como una chispa se encendía dentro de él. Está bien, es hora de que te expongas, dijo el hombre, señalando a Miguel y Sofía. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo frente a todos ellos? Miguel tragó saliva, recordando las palabras de su madre. La autenticidad no se trataba solo de compartir victorias, sino de mostrar sus vulnerabilidades. Y ahí estaba, al borde de la revelación. Sí, estoy listo. Con un movimiento, el hombre los presentó ante la multitud. Aquí están Miguel y Sofía. Ellos tienen una historia que podría inspirar a muchos. Miguel sintió que todos los ojos se centraban en él. Respiró profundamente y se dio cuenta de que el miedo podría absorberlo o impulsar su verdad. He estado al borde de la desesperación, me he sentido impotente, atado por las expectativas de mi familia y de la sociedad. He temido que mis sueños sean demasiado grandes para un simple mecánico de barrio, empezó, con la voz temblorosa pero cada vez más fuerte. Pero en este viaje descubrí que ser vulnerable es ser valiente. He querido construir no solo un negocio, sino construir un legado que le muestre a la gente que los sueños, por grandes que sean, son alcanzables. El silencio ante su confesión se sintió inmenso. Entonces, estallaron los aplausos, calando profundo en su pecho.
Sofía se unió a él en el podio, y cuando comenzó a hablar sobre sus propias luchas y aspiraciones, la conexión entre ambos se hizo palpable. El amor por sus raíces y el deseo de trascender definían no solo su historia, sino una lucha colectiva. Miguel notó cómo algunos en la multitud mostraban asombro, otros se emocionaban. Fue en ese momento que comprendió que al abrir su corazón, también había dado permiso a otros para hacer lo mismo, creando una red de conexión y fortaleza. Cuando terminaron, el ambiente vibraba con una energía renovada. El extraño sonreía. Ahora, lo que enfrentaste aquí no es solo tu historia, sino una luz para otros. Nunca subestimes tu impacto. Con el destino apenas comenzando a desplegarse ante ellos, Miguel sintió que las atmósferas de incertidumbre y miedo habían sido reemplazadas por una determinación firme. La decisión de arriesgarse lo había llevado hasta aquí. No era solo un taller mecánico, era un símbolo de su transformación personal, un punto de partida para construir una comunidad de soñadores. La multitud se dispersó poco a poco, pero el eco del apoyo resonaba en su pecho. Miguel y Sofía intercambiaron sonrisas llenas de entendimiento y propósito. En medio de los rostros que se alejaban, Miguel sintió que había trazado un nuevo camino, uno donde el temor y la vulnerabilidad no serían sus enemigos sino sus aliados. Al salir de la plaza, Sofía le dio una palmada en la espalda. Hoy empezamos una nueva historia, Miguel. Vayamos a celebrar, mientras caminaban juntos hacia él. Atardecer, una sensación de paz y esperanza envolvía el aire. Miguel sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez, su futuro se veía brillante. La vida había cambiado para siempre, pero en su corazón llevaba la certeza de que cada paso que tomara lo acercaría a la vida que siempre soñó, y así, Miguel dejó atrás sus dudas, con la certeza de que los susurros de su destino seguirían guiándolo, recordándole que era el arquitecto de su propia historia. Es hora de actuar, y tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que inspiran y motivan cada día. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean esta historia poderosa. Comparte tus pensamientos y sentimientos sobre este final en los comentarios. Tu voz importa, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. Tu apoyo hace la diferencia.